Por eso, les pido por favor que recibamos con un fuerte aplauso a la maestra Eloísa Talavera, quien nos hará una exposición y nos presentará su ponencia Fortalecimiento Democrático a través de la inclusión equitativa y participativa de los pueblos originarios. Sí queda alto. Antes que nada, saludo con mucho gusto a Mardonio Carballo, a Xavier Abreu, que nos acompañan hoy en los trabajos, a los distintos liderazgos de los pueblos originarios que nos acompañan esta mañana, funcionarios públicos, así como miembros de la academia y de los medios de comunicación. Sean todos ustedes bienvenidos. Aprovecho también para agradecer el apoyo solidario y subsidiario de todas las instituciones como la Unión Europea, que ya ha sido mencionada, la Fundación Konrad Adenauer, junto con nuestra fundación, la querida Rafael Preciado Hernández, quienes conjuntamente unieron voluntades que significan o se enmarcan dentro de este programa Participa. La promoción de la participación indígena en los procesos de América Latina es el gran objetivo de este programa tan bonito y tan emotivo. Bueno, amigas y amigos todos, sean todos bienvenidos. Bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes algunos pasos para la inclusión igualitaria. Uno de los principales retos que tenemos como país y como sociedad es precisamente la consolidación de nuestra democracia, que como hemos visto, a veces ha tenido retrocesos fuertes en los últimos 3 años, como el debilitamiento del Estado de Derecho, el aumento de la corrupción o las continuas violaciones a los derechos humanos de la población, especialmente a los jóvenes, los indígenas y periodistas. A pesar de ello, nuestra democracia tiene una deuda pendiente con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios de México. Pues no podemos hablar de tener una sociedad incluyente y multicultural si una parte de esta sociedad está excluida o no cuenta con los elementos necesarios para su plena participación y desarrollo. De hecho, fue gracias al impulso que le dieron los legisladores de Acción Nacional a la Reforma Constitucional Federal sobre Derechos y Cultura Indígena, esta ley que se impulsó en 2001, que dio un paso muy importante para alcanzar una relación más incluyente entre el Estado, los pueblos originarios y la sociedad, y también para reconocer la pluriculturalidad nacional. Además, se dieron elementos muy importantes y necesarios para crear la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la que todos conocemos como CDI, que se constituyó en 2003. Sin embargo, vemos que la realidad que viven nuestros pueblos originarios pues todavía está alejada de una verdadera inclusión social y equidad en el acceso a las oportunidades como la educación, la salud o el empleo. Porque si somos muy objetivos, pues debemos de reconocer que no todos los miembros de nuestro país, especialmente si es parte de una de las 62 pueblos indígenas, no tienen las mismas oportunidades que el resto de la población. Por ello, les voy a compartir esta mañana 3 reflexiones para abordar el tema de la multiculturalidad en México y la inclusión de los pueblos originarios, para lograr el fortalecimiento democrático de nuestro país. La primera reflexión tiene que ver con un aspecto básico, que tiene que ver con la calidad de vida. Y yo les preguntaría, ¿cómo podemos hablar de que nuestros pueblos originarios tienen igualdad de oportunidades cuando viven en las peores condiciones que el resto del país? Y entonces haremos un recorrido demográfico para ver el contexto. Para 2010, de acuerdo a un censo de INEGI, teníamos 6.695.000 personas de 5 años y más
que hablan alguna lengua originaria. Este dato nos dice que al menos 6 de cada 100 mexicanos pues habla una lengua indígena y también forman parte de nuestro patrimonio nacional que debemos preservar y conservar con mucho orgullo. Pero si sumamos, por ejemplo, a la gente que habla una lengua ordinaria y que vive en un hogar con raíces indígenas, veremos que suman 15.7 millones de personas, por lo que alrededor de 12 de cada 100 mexicanos pues son parte de nuestros pueblos originarios. Esta cifra no es una cifra menor y para comprender la magnitud de ella, pues vemos que hay más personas que son parte de nuestras comunidades originarias en México. Y además de lo que suma la población en México, de la población más gobernada. A pesar de que es un gran porcentaje la población que significan los pueblos originarios, aquí lo podemos ver, para nuestro país y la importancia cultural que tienen para nuestra identidad nacional, pues históricamente lo que ha pasado es que han sido uno de los grupos más vulnerables, con menos posibilidades de desarrollo que el resto de los demás, y aquí lo podemos ver en esta gráfica. La población indígena pues es la que tiene la barrita guinda, la parte de abajo, es la población que está en extrema pobreza. La población no indígena, si se fijan, pues tiene un porcentaje de población en extrema pobreza mucho menor. Entonces ahí pues lo que se trata es de impulsar políticas públicas que nos permitan igualar las condiciones y que no haya diferencia. De acuerdo con el Coneval, la evaluación de la política de desarrollo social, en México hay 55 millones de personas en condiciones de pobreza, casi la mitad de los mexicanos. Sin embargo, pues resulta mucho más alarmante que el 73% de la población indígena esté en peores condiciones de pobreza que el resto de la población que no es indígena. Es más, es casi el 32% de nuestros pueblos originarios que viven en pobreza extrema, como lo podemos ver en la gráfica, y contrasta contra el 7% de la población que no es indígena que vive en pobreza extrema. Esta situación se agrava cuando la población tiene pertenencia étnica y habla una lengua originaria. Por ejemplo, porque pues tienden a vivir en zonas rurales y a dedicarse a actividades manuales y los arraiga y los deja en mayor condiciones de vulnerabilidad que quienes tienen arraigada esa pertenencia étnica. También podemos ver de manera indirecta que parece también que se motiva a que se dejen atrás nuestras tradiciones originarias, las lenguas o las comunidades para tener mayores oportunidades, y esa situación lo que hace es que debilita una multiculturalidad efectiva, o sea, se presiona a la gente para que abandone sus lugares de origen. De este modo, pues podemos decir que hablar de acceso parejo a oportunidades cuando nuestros pueblos originarios viven en mayor pobreza que el resto del país y pues son un grupo mucho más vulnerable que el resto de la población. Por otro lado, en una segunda reflexión, les puedo decir que para que pueda haber una verdadera inclusión, no podemos hablar de una verdadera inclusión pues si los pueblos originarios no acceden a la justicia como cualquier mexicano. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Pues también tenemos datos interesantes, por ejemplo, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos alrededor de 8,334 personas de distintos pueblos originarios de nuestro país que estaban en prisión en México en 2014. De hecho, Oaxaca, este estado tan bonito, era el segundo estado con el número más alto de presos, tenía 1,132. Lo que preocupa de esta cifra es que el 80% de todos los indígenas presos en México, digamos que 8 de cada 10 casos, no tenían un juicio justo, no cumplían con un debido proceso, por eso estaban ahí. Muchos, por ejemplo, firmaron una sentencia sin tener un intérprete.
entonces no sabían que estaban firmando. Sin hablar ni comprender español, o no contaron con la asistencia de algún defensor de oficio, por ejemplo, que es algo a lo que todo el mundo tenemos derecho. Por lo que la justicia, pues en México, se torna mucho más excluyente cuando se trata de alguien que pertenece a un pueblo originario. Otro punto que quiero compartirles, otra reflexión, la tercera que les mencionaba, es, vemos cómo los pueblos originarios, además de ser una población más vulnerable, es la que sufre más discriminación. ¿Por qué? Pues si revisamos los datos también de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, reportó, por ejemplo, que el 44% de la población de nuestro país considera que el grupo vulnerable que más se discrimina en México son precisamente a los indígenas. Y de manera particular, los pueblos originarios comentaron que su principal problema pues no es la pobreza, el apoyo del gobierno ni la lengua, sino la discriminación. O sea, es algo que está reconocido por ambas partes también. Ahora, y más aún, tenemos que el 49% de los integrantes de los pueblos originarios perciben que si se comparan con otras personas que no son del mismo grupo poblacional, entonces tienen las mismas oportunidades para atenderse, para recibir salud o recibir educación. Por otro lado, tenemos que solo el 35% consideró que está en igualdad de condiciones de conseguir empleo, por ejemplo. Y aquí notamos pues que tenemos varios desafíos que todavía o retos que revertir para que evitar la discriminación que viven y que además se observa como la mayor por parte de toda la población mexicana. En general podemos decir que los pueblos originarios en nuestro país sí se perciben en condiciones de igualdad y de discriminación, y hay un grupo en ellos que todavía resalta mucho más y tiene que ver con las mujeres, en el grupo de las mujeres indígenas. Y por cierto, hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer Indígena, y en este día creo que esa reflexión retoma mucho más importancia hablar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres de nuestros pueblos originarios para tener una mayor integración social. Yo lo voy a comentar aquí, pero yo creo que ustedes lo conocen el tema mucho mejor y quizás haya quienes lo hayan vivido de cerca. Tenemos que fortalecer el respeto de sus derechos y el acceso a mejores oportunidades de desarrollo. También debo decirles que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció que las mujeres indígenas sufren triple discriminación. Primero, por ser mujeres. Segundo, por su condición de pobreza. Y por último, también por el grupo étnico al que pertenecen. A veces los usos y costumbres de alguna manera también discriminan a la mujer. Por eso yo quisiera que el día de hoy aprovecháramos este encuentro y este día tan especial que es el Día Internacional de la Mujer Indígena, que son dos eventos que coinciden para que sigamos trabajando en el fortalecimiento de la posición de la mujer indígena en nuestro país y para buscar una inclusión efectiva, que la hagamos a través del acceso parejo y a que todos tengan o todas tengan mejores oportunidades de desarrollo. A pesar del contexto, para lograr que la sociedad, podamos decir que tenemos una sociedad efectivamente multicultural, hay un dato que nos motiva para lograrlo. Por ejemplo, de 86 de cada 100 entrevistados de nuestros pueblos originarios dijo sentirse orgulloso de su herencia y tradición, y yo creo que ese es el valor más fuerte o el ingrediente más fuerte para lograr el objetivo de sí tener un país multicultural y que sea aceptado así.
Entonces, como una parte orgullosa del pasado y del presente, pues nuestros pueblos originarios buscan adentrarse en la sociedad mexicana de una manera más activa para contar con mejores oportunidades que como cualquier otro mexicano y que puedan fortalecer su identidad multicultural, que debe ser un orgullo de ellos y de todos. Les comparto 3 requisitos para el fortalecimiento democrático, multicultural y de multiculturalidad efectiva. Ya hemos visto que los pueblos originarios de México viven en condiciones de pobreza, las más drásticas que el resto del país. Y ese no es un dato que yo vine a inventar, es un dato que está en la estadística, en los datos oficiales. También sabemos que presentan violaciones a sus garantías y no tienen un acceso equitativo a la justicia, y que es el grupo que además sufre mayor discriminación respecto de los demás grupos vulnerables en el país. Entonces, para que una democracia sea efectiva, pues la población lo que tiene que es contar con condiciones socioeconómicas que le permitan elegir con libertad y responsabilidad, que tengan garantía al respeto de sus derechos y, por último, saber que sin importar de dónde vengan, cuál es su origen étnico o su lengua, pues que no serán discriminados ni excluidos en el desarrollo y fortalecimiento nacional. Creo que eso es un gran objetivo que tenemos que lograr. Y si aspiramos a que en México la democracia se fortalezca y que dé frutos y que la multiculturalidad en nuestro país pase de ser un dicho a ser una realidad, debemos seguir trabajando para que nuestros pueblos originarios pues sean valorados, respetados y sean parte activa y orgullosa del país, que debe entenderse como una identidad multicultural que es para alcanzar la grandeza en México. Amigas y amigos, yo el día de hoy celebro esta reunión, estos 2 días que vamos a compartir los talleres, intercambiando puntos de vista de quienes van a acompañarnos en el resto de las exposiciones y en los talleres. Y yo los invito a que sean actores activos de la sociedad, a que nos unamos, para que además de analizar las complicaciones sociales que tienen nuestros pueblos en nuestro país y los retos que enfrentamos en el tema que hoy nos convoca, que es precisamente la promoción de la participación y representación indígena en los pueblos políticos de América Latina. Y pues lo que yo les pido hoy es que juntos enfrentemos estos retos y que encontremos puntos de coincidencia y soluciones, y que de este taller salgan propuestas importantes que se puedan impulsar o ser parte de políticas públicas que nos ayuden a concretar este gran objetivo. Muchas gracias a todos.